fuiste electoral en las pasadas elecciones? Participa en el Concurso Nacional de Testimonio Ciudadano sobre el proceso electoral 2014-2015. Cuéntanos tu experiencia y tus propuestas y juntos mejoremos el proceso electoral. Consulta bases en INE.mx o al 01800 433 2000. Fecha límite 29 de enero de 2016. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. En la tercera Semana Nacional de Salud, del 12 al 16 de octubre, todas las niñas y niños que ingresan al primero de primaria recibirán la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas. Las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas serán vacunadas contra el virus del papiloma humano. Lleva a tus hijas e hijos con las cartillas a la unidad de salud más cercana. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª legislatura. Senado de la República. En México, tenemos una manera confiable de evaluar el aprendizaje de nuestros hijos. Una manera de medir sus habilidades académicas y de convivencia escolar. Un diagnóstico para que las escuelas mejoren su funcionamiento. Planea, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. Con la más avanzada tecnología y con mujeres y hombres altamente capacitados, en la Secretaría de Marina estamos construyendo una moderna flota naval. Dejamos de importar buques para la Armada de México. Ahora construimos embarcaciones para el sector público y privado. Generamos fuentes de trabajo y contribuimos con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Pablo Salas, cocinero mexicano. Amaranta surge de una locura. Nos atrevimos a ponerlo aquí en Toluca. El yo creer en mi estado y mis ingredientes es lo que me ha dado esa marca, esa insignia. Siento mucho amor y a la vez mucho compromiso, ¿no? Con la vida, con la gente y con México. Yo sí creo en lo que tenemos. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. Es un restaurante mexicano con 5 direcciones y siempre hay uno a la mano. Es Diana's Mexican Food. Tortillas y panes frescos, antojitos mexicanos y masa para tamales en Diana's Mexican Food. El día de hoy no cocine en casa, mejor véngase a comer a Diana's. Ricas fajitas, tacos, tortas y sopes. ¿Qué tal una parrillada de mariscos o un caldito 7 mares? Diana's tiene el menú más extenso de nuestra comida con más de 200 platillos a escoger. El día de hoy vamos a comer a Diana's. 16330 Sur Pioneer Boulevard en Norwalk, que también es panadería. 2905 Norte Durfee Avenue en El Monte. 16529 Sur Normandy en Gardena. 4333 Este Florence en Bell y 6035 Pacific Boulevard en Huntington Park. Tortillas y panes frescos, antojitos mexicanos y masa para tamales en Diana's Mexican Foods. El contenido de este programa no representa las opiniones de las 690 AM. Foro Legal. Un espacio dedicado para informar y apoyar a la comunidad hispana en el conocimiento de todos sus derechos que tiene en los Estados Unidos. Foro Legal. Todos los jueves, a través de las 690 AM, nuestro especialista Agustín Pradillo y el abogado consultor Arnoldo Casillas te dan a conocer cómo ejercer tus derechos, protección en materia legal, cursos, congresos, entrevistas y toda la información que necesitas para poder ejercer y defender tus derechos legales. Participa en este programa de radio. Tu éxito está garantizado. Foro Legal. ¿Cómo estamos, amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en su Foro Legal. Como siempre, tratamos aquí con todos ustedes todos los jueves para que nos puedan escuchar
y puedan, sobre todo, queremos que se lleven información valiosa, que les ayuden a tomar mejores decisiones. Esa es la idea, ese es el propósito de este programa. Y como siempre hemos dicho, este programa está traído gracias al patrocinio de Casillas y Asociados, una corporación legal profesional que atiende las necesidades de la comunidad hispana. Y como siempre, aquí para servirlos, dar la bienvenida y sobre todo, pues que nos puedan seguir también, que nos puedan acompañar, más que seguir, acompañar en nuestras dos páginas de Facebook que tenemos, una Casillas y Asociados, donde también pues podrán conocer más del despacho, más de lo que servicios que podemos ofrecer. Estamos tratando de subir la información que ustedes puedan compartir también con nosotros y también ahí nos pueden hacer preguntas y respuestas. Y obviamente la página de Foro Legal, en donde, bueno, podrán escuchar el programa, los anteriores programas que hemos tenido, también algunas noticias que metemos ahí, las fotografías y las personajes que nos acompañan y vernos también a nosotros mismos para que vean los feos que para somos. Que no nos vean mucho porque luego no nos van a querer, pero no se preocupen. Y bueno, ya escucharon ustedes aquí que está también con nosotros, siempre acompañándonos, nuestro asesor legal, el abogado Arnoldo Casillas. Abogado, ¿cómo estamos? Agustín, buenas noches, ¿qué me dices? Pues nada, aquí dándole. Solamente quiero que me des un segundito para mandar saludos. Fíjate, pues nunca le mando saludos a mi esposa, que es creo que es la única radioescucha que tenemos, pero es fiel y leal y siempre está ahí escuchándonos. Si no le va muy mal, si no lo hace nada. Aida, un abrazo acá de tu servidor. Le mandamos a Aida un abrazo, nos está escuchando como siempre. Y bueno, hoy tenemos un programa, creemos, ojalá que pueda ser de interés para ustedes, pero sobre todo tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar de cosas que a ustedes les deben de servir muchísimo. A veces nuestros paisanos se meten en problemas serios por mil razones, por desconocimiento de las leyes, porque están aquí recién llegados y no conocen de pronto cómo el actuar de lo que tiene que hacer la policía, de cómo pueden modificarse, de pronto lo que puede ser costumbre para nosotros o para otros países y donde no pasa nada, pues aquí sí pasa, ¿no? Por ejemplo, un caso que a mí siempre me llamó mucho la atención, sobre todo cuando estábamos en San Francisco, hay una población mexicana, creo que es los Triquis, alguna cosa así, o alguien de Oaxaca, no recuerdo exactamente la población. Arnoldo tiene la costumbre de casarse a los 13 años. Deja de casarse a los 13 años, de zarandear a los niños, sí, para como en son de regaño. Sí. No saben a veces el daño que les provoca, sí, pero es algo serio, por supuesto. Si alguien que no puede ser algo, pero para ellos es una forma, es una costumbre, una cultura, y lo hacen aquí y de pronto enfrentan pues cosas y cargos muy difícil. Bueno, para hablar de esto más adelante, vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado especial, el abogado Steve Escobar, quien lo vamos a platicar más adelante de esto y otras cuestiones más complicadas, ¿no? Más difíciles, sobre todo de asuntos penales, que no nos metemos mucho nosotros en esas coyunturas, porque la verdad son complicadas, no las sabemos mucho, pero para que nos ilumine un poquito, abogado, sobre estas situaciones, pues lo hemos invitado para que platique con todos nosotros. Pero antes de empezar con ello, hemos platicado ya en muchas ocasiones aquí en el programa de lo grave, de lo que significan los defectos en los automóviles, las consecuencias que tienen los defectos de los automóviles, las consecuencias que lleva a ello. Han ocasionado accidentes, han ocasionado muertes, en fin, muchos problemas. Hemos tenido casos nosotros que hemos llevado de una falta de cuidado por parte de los diseñadores, de los armadores. Pero lo que hoy existe y lo que ustedes seguramente habrán ya leído y escuchado por todos lados, supera todo lo que habíamos visto. Cuando de pronto decían que la Toyota tiene que regresar 20,000, 30,000 vehículos, sí, porque tiene que revisarles el aparatito que cierra la puerta, ¿no? O algo así, sí, algo digamos, técnico. Aquí la Volkswagen tiene que revisar 11 millones de vehículos en todo el mundo del daño que ocasionaron, y por algo realmente inexplicable, una empresa tan extraordinariamente seria, sí, que uno supondría los alemanes. Son gente seria, son gente responsables, tienen empresas en todo el mundo. Arriesgarse para poder conseguir y modificar un
algoritmo para poder evitar el chequeo del smog, de lo que están contaminando, es realmente dramático porque se están exponiendo. Además de la caída de las bolsas de valores, que ya les cayó el 40% de la acción, además de que la reputación se les viene al suelo, una posible multa en Estados Unidos casi de $18,000 millones. En los Estados Unidos. En Estados Unidos. Y sin duda en China y pues... No, esto es... Lo interesante de lo que ocurrió es que ellos intencionalmente... Sí, claro. Mira, hay que reconocer acá que los coches que fabrican en esta época son electrónicos, computadoras, controla todos los aspectos del coche de uno. Lo que ellos hicieron, programaron en las computadoras hay de estos coches, pues controles para que indiquen que lo que sale ahí del motor que no tiene elementos dañosos o de niveles, hay que decir, bajos, cumpliendo con las reglas particulares aquí de los Estados Unidos. Así es. Y es un fraude. Intencionalmente acá la empresa Volkswagen decidió entre sus directivos, la Cámara de Directivos, que esto lo vamos a hacer. Y pues por supuesto, el director pues lo corrieron. Como nos indicas acá, el valor de la empresa bajó 40%. La acción cayó 40%, hasta ahorita. Sí. ¿No? Sí, pero lo peor de todo esto es el daño que le estás ocasionando al mundo. Por supuesto. Con una altísima contaminación. No, además de de el daño que está haciendo aquí el ambiente, también el daño a los consumidores. Okay. Claro. Yo comprando, particularmente un auto diésel. Okay. Esto es el enfoque de estos son los autos diésel. Son complicados. Son complicados y pues lo que queman tienen, por supuesto, elementos mucho más peligrosos que la gasolina. Así es. O sea, requiere una modificación o una estructura mucho mejor del motor, que es más costosa que los motores normales. Y lo que me estaban explicando es que, evidentemente, para pasar los controles aquí, ellos tendrían que haber invertido mucho más dinero en modificar los motores diésel, y para evitarse esta inversión que suponía modificar los motores, lo que hicieron fue la trampa. Por eso fue que hicieron la trampa, de meter esta modificación en su computadora. Y pasaste. Y entonces, te aprueba el gobierno de Estados Unidos la venta de tu vehículo. Y no solamente eso, Arnoldo. En los sellos de los carros decía no contaminantes. Ahí está el fraude. Porque uno, al comprar este auto, uno lo compra, pues, por supuesto, mira, la gasolina diésel cuesta mucho menos. Y además de eso, teniendo acá un auto que no va a contaminar acá el ambiente, pues uno lo compra y le da mucho más valor a este auto. Uno paga más. Claro. Uno paga más. Es que decir que el valor de este auto es falso, es un fraude. Claro. Y lo que espero, sin duda, pronto, te lo aseguro, va a haber una demanda colectiva demandando acá a Volkswagen por el valor que perdieron. Es un fraude. Va en las percusiones. Creo que ya se metió la demanda, algunas gentes han metido una demanda colectiva, y lo que parecería que un juez dijo hasta el momento, no, háganme mediano caso, que solamente la empresa pagará hasta $32,000. Sí. Por lo máximo que van a pagar sería ya la autorización, supuestamente $32,000 por lo que tú hayas comprado. Sí. El problema es que si compraste un Audi que vale $80,000-$100,000, sí. Ahí está. No, y hay que reconocer ¿quién te lo va a dar? La empresa Volkswagen es la empresa aquí que fabrica autos más grande del mundo. Y lo acabo de reconocer de una manera ahí detallada. Porque los autos que ellos vienen, un auto Audi, un Volkswagen Jetta, tienen un valor tremendo. Y lo venden porque la marca es una de calidad. Claro. Lo interesante aquí es que esa calidad, pues, sufre un golpe tremendo. En México decíamos que el Volkswagen se parece al ombligo.
A ver. Todo mundo tiene uno. Entonces, el ombligo. No había un mexicano. Mi primer carro que me compré, evidentemente, fue un Volkswagen. Sí. Además, el escarabajo, que era pues el más económico, ¿no? El más... Casi. A mí también me tocó uno. Ibas a la tienda de la esquina y comprabas las refacciones. Entonces, con un trancazo salía el carro. Con un martillazo salía el carro. Evidentemente, siempre fue un carro súper económico, factible, fácil, etcétera, etcétera. Quitaron ya ese vehículo, pero la calidad y su prestigio de Volkswagen ha fallado. Pero ha fallado. No, y lo horrible es que siempre como abogado acá, cuando perseguimos acá estos casos de una falla en la ingeniería, un defecto en el diseño, lo que siempre tratamos de comprobar es que fue un hecho intencional. Porque si es un hecho intencional, el daño que causa es mayor. Y típicamente en los casos acá de defectos, las lesiones, los daños que resultan son tremendos. Así es. Son tremendos. Aquí lo que sin duda les va a doler mucho a Volkswagen es que esta decisión tuvo que ser a los niveles más altos de la empresa. Uh-huh. Y es que decir que, sin duda, la demanda colectiva va a tener elementos punitivos que sí les va a doler. No, pues, sí les va a doler. Por supuesto que les va a doler. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir regresando platicando de otros casos más que tenemos ahí pendientes. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. El abogado Arnoldo Casillas se siente orgulloso por representar a la comunidad hispana. Por más de 25 años y el respaldo de un equipo bien preparado, ha representado a clientes quienes han sufrido daños catastróficos. Asimismo, ha sido un defensor de los derechos civiles de aquellas personas que se han visto afectadas por el abuso de las autoridades policiales, estatales y federales. Siente la confianza y seguridad de que su caso será tratado con el rigor y profesionalismo que se merece. El abogado Casillas lo atenderá en el teléfono 323-725-0917, 323-725-0917, 323-725-0917 del abogado Arnoldo Casillas. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. Bueno, pues sí, las consecuencias para la Volkswagen van a ser terribles, pero bueno, ojalá que de esa manera tengan que entender que no pueden estarse burlando de la gente. Y además, Arnoldo, lo curioso de esto es que quien descubrió este fraude no fue ningún gobierno, fue una universidad. Fíjate. Que es la que está checando, junto con el gobierno trabajan para estar revisando que estén cumpliéndose las normas del que dicen los automóviles, alguna cosa así. Entonces estaban haciendo la investigación y alguien de pronto ahí en la universidad se dio cuenta que le rebotaba. La computadora marcaba algo y los resultados actuales eran otros. Distintos. Empezaron a investigar, a meterse. Se metieron a lo profundo, vieron la computadora, la checaron, todo eso y se dieron cuenta. Contra lo que verdaderamente salía de contaminantes. Los contaminantes. Entonces, pues sí fue la verdad una sorpresa, sobre todo que haya sido la universidad. Qué bueno que fue además la universidad, porque eso tiene mucho mayor peso en el sentido de credibilidad, ¿no? Y de inmediato, como fichas de dominó, cayeron todos. Y lo primero que cayó pues fue el CEO de la Volkswagen, que tuvo que pedir disculpas, pero como dice un amigo, no es suficiente con pedir disculpas. No fue un problema menor el que se haya hecho. No, y también acá hablando de la empresa Volkswagen, lo interesante también es que la empresa es dominada por una familia. Okay. La familia Porsche también. Bueno, eso es Porsche, obviamente. Sí, pues. Imagínate el prestigio que tienen los Porsche, Audi. Sí. La marca Volkswagen. Pues es que ellos... Sí, no.
Pues mira, hay que cambiar de temas, Agustín. Es como si IBM o es como si fueran de esas grandes. Digo, es que estoy hablando de las grandes corporaciones que uno les tiene toda la confianza del mundo. De pronto, empresas que tú confías realmente en su calidad por el tiempo que llevan y todo esto, que te fallen de esa manera, pues ya que le puede esperar a la gente común y corriente. Ni modo. A ver, habíamos quedado una cosa rápidamente, abogado, que íbamos a hacer como un ejercicio interesante que la gente conozca. La Constitución de este país tiene 26 enmiendas y mucha gente no las conoce. Sí. Y las citan y las recitan de pronto, disque de memoria, pero no saben ni siquiera lo que dice la enmienda. Y es importante que las conozcan porque muchas de estas enmiendas fueron hechas en favor del pueblo, de la sociedad, para evitar el acto abusivo posiblemente de la autoridad. Sí. Y estas fueron hechas enmiendas. Y vamos a ver la primera enmienda que dice que es la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión. Dice, el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de prensa, ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. ¿Cuál es la implicación de esta enmienda? No, la primera enmienda aquí en los Estados Unidos. Hablando más de la visita del Papa que hablando de religión. No, ahí está el ejemplo. By the way, pues. Y mucha controversia existe acá cuando se habla acá de la primera enmienda porque pues los que formaron la Constitución de los Estados Unidos, después de crearla, notaron que sin que hubiera una libertad importante, la libertad de la prensa, lo que ellos habían propuesto, como hay que decir las reglas acá de los Estados Unidos, sin que hubiera esa libertad, pues no hubiera constitución que tenía, pues hay que decir, fuerza. Y la primera enmienda, al cambiarla la libertad de la prensa, la libertad de la religión, y también, pues, la libertad de tú, yo, nuestros amigos, de unirnos y hablar ahí públicamente de lo que nos toca, de lo que nos hace falta. Sin esas libertades no hubiera una constitución. Y eso es lo importante acá de la primera enmienda. O sea, la gente primero yo siento que, bueno, y el caso más ejemplificativo de la libertad de prensa en este país, sin duda fue el caso de Watergate, de Nixon, evidentemente que quisieron presionar al periódico para que revelara fuentes y para que no publicara absolutamente, y no solamente no lo publicó, sino lo dijo completito, y eso le costó la presidencia a Richard Nixon, sí. ¿No? El estar haciendo sus triquiñolerías contra el Partido Demócrata y estarlos escuchando ahí en el hotel de Watergate, todo lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Pero sobre todo, y en estos casos también importante, la que decías, la reunión pacífica, y eso es del derecho a la manifestación de alguna manera, ¿no? Y le pegaste a la pura marca. Uno tiene el derecho de unirse acá en una área pública, hay que decir, y pues expresarse uno. Y particularmente acá en esta época el resultado es que tenemos ahí manifestaciones contra la policía, por ejemplo, que es algo que para mucha gente es difícil, pero la realidad es que ese derecho de reunirse acá con personas hay que decir, sentimientos políticos mutuales, es importante, Agustín, y particularmente acá en esta época también de redes sociales, que de cierta manera también tienen muchas implicaciones allí, ¿okay? Porque lo que gozamos acá entre nuestros amigos por medio del Facebook, ¿okay? Sin que hubiera la primera enmienda, pues tal vez no tuviéramos ahí esas libertades, o muchas que nos tocan ahí públicamente de hablar de lo que tal vez nos da las ganas. Ya. ¿Me entiendes? Ya, pues esta es la primera enmienda, conózcanla bien, porque la pueden utilizar y la pueden necesitar en cualquier momento. Reconocerla y gozarla. Exactamente, reconocerla y gozarla, saber que existe esta enmienda. Y las enmiendas son como los artículos de la Constitución. Son parte de la Constitución que rigen
las relaciones entre el gobierno, entre la autoridad y la sociedad. Y hablando de eso precisamente rápidamente, abogado, parece que ya el programa de las cámaras de la policía ha empezado a surgir de efecto aquí en Los Ángeles, y ya están empezando ya a tener los primeros policías, los primeros elementos, estas cámaras en sus pechos para poder grabar y filmar todo lo que están haciendo. Con esto evitaremos el que se siga solapando a la policía o seguiremos o sonría que está ante la cámara, lo vamos a matar. Candid camera. No, lo interesante aquí es que estas cámaras y las grabaciones a los oficiales, a ellos mismos les sirve mucho, porque lo que ellos van a poder evitar son reclamos falsos. No, este oficial me golpeó, se portó de una manera ruda, bla, bla, bla. Ahí está grabado. Para la mayoría de estos casos donde se va a utilizar esa evidencia, les va a servir bien. Pero Pero cuando son bad boys. Desde que se comenzó acá a proponer estos tipos de videos o de cámaras, cuando se comenzó a utilizar esta tecnología, las uniones de los oficiales habían y han batallado contra el uso de las cámaras. Lo que teman es que esa evidencia va a servir así contra ellos. Y aunque sea un porcentaje muy, muy mínimo, eso es, el miedo era que pues aquí nos van a hallar, va a estar acá capturado en video nuestro malconducto. Y pues, en mi opinión, por supuesto, es cosa bien o buena, primero. Segundo, se va a utilizar de una manera media interesante, porque, por supuesto, que se graba algo a los oficiales, de cierta manera les puede ayudar hasta hacer más malconducta. Si los oficiales tienen acceso al video, ellos pueden, por ejemplo, preparar un reporte que tal vez no contradice lo que está ahí grabado. Es que decir, ellos mismos, de cierta manera, pueden echarse alguna transita aquí. La segunda cosa es que va a ser muy importante, y tal vez acá nuestro invitado vamos a poder hablar platicar más a fondo, evidentemente, de esto. Sí, pero también hay a los casos hay penales. Por supuesto, va a ser un gran servicio. Y lo interesante es que, sin duda, mira, las reglas que se han propuesto aquí en el Departamento de Policías acá de Los Ángeles son nuevas. Y va a haber muchos casos donde va a haber batallas allá relacionadas a cómo, cuándo y se pueden utilizar acá estos videos y de qué manera, y de ciertas protecciones de la privacidad. Ellos se enfocan, no, esto es algo privado, está capturando acá cosas que tal vez para el público no se debería compartir. Okay. Interesantes preguntas legales, por supuesto, que sin duda pronto va a ser ahí revisados por nuestros jueces aquí de juicio y por fin en las cortes de apelación, y sin duda pronto tal vez hasta en la Corte Suprema acá de California. Claro. Okay. Sí, complejo, pero vale la pena. Pues va a ser complejo, pero lo que sucede también es significativo, en cuanto que muchos de los casos que hemos visto de la policía de su mal actual, lo hemos visto que están grabados, filmados, digo, casi close-up. Sí. Y cuando llegan con el fiscal, dice, no, el pobre actuó en defensa propia. Pero hay que, cuando las balas dan vueltas, ya serán las balas que dan vueltas y pegan en la espalda. Pero hay que reconocer la potencia, el valor. Los videos son sumamente poderosos. Muchos casos, claro. Muchos casos que nosotros perseguimos acá de abusos policíacos, que somos en nuestros juicios exitosos, los de la fiscalía no los persiguen al punto de presentar cargos contra los oficiales. Pero acá poco a poquito, cuando ya se están presentando los videos, ¿okay? Porque los videos, la realidad es que no mienten. ¿Okay? Si te acuerdas acá el caso más famoso, que cuando se comenzó acá esta época de video policíacos, el video famoso de Rodney King. Sí, claro, por supuesto. Allí cambió todo. Allí, y por supuesto eso fue grabado por una maquinota acá esta de video. Sí. Pero ahora aquí nosotros, tú, yo, cualquier persona teniendo un telefoncito, sí, ahí tiene una cámara con tanta potencia y que, ¡boom!, hacia la volada. Ahí tenemos un video tremendo capturando todo, y lo que sí les exijo, hay que utilizar acá esos videos para proteger los propios y para que sepan los oficiales que también hay otros controles acá. Así es. Nosotros también.
Bueno, vamos a ir a la pausa larga que tenemos. Ojalá que se permanezcan con nosotros. Cuando regresemos unos 5 minutos, por favor, estaremos. Nada más rápidamente darle la bienvenida a Steve Escobar. Steve, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y vamos a platicar de temas importantes e interesantes, sobre todo de aquellos... de lo que estamos platicando ahorita de la policía, pero sobre todo de cuestiones criminales. Así que ya regresamos. No se nos vayan, por favor. Los esperamos aquí en su Foro Legal. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. XCWW, transmitiendo desde las playas de Rosarito, Baja California, México. 690 AM. Estamos más cerca de ti. Aquí inicia la Suprema Corte cerca de ti. Un programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos. Ordena la Suprema Corte a una escuela particular indemnizar a un menor víctima de bullying. En la resolución se señala que el Estado debe identificar, prevenir y combatir el acoso escolar. ¿Qué tal, amigos del auditorio? Bienvenidos a este espacio de la Suprema Corte. Me da mucho gusto saludarte, Román. ¿Cómo estás? Muy bien, Luz María, con la invitación al público que escuche este interesante asunto. Un tema que seguramente está presente en las familias que tienen menores de edad es su ambiente en el colegio y el riesgo de que sean víctimas de bullying, esas agresiones constantes que dañan su autoestima. Este tipo de acoso que desafortunadamente viven niñas, niños y adolescentes, aunque parezca frecuente, es difícil de detectar porque muchas veces pasa inadvertido por las propias autoridades escolares. Pues amigos, fíjense que por primera vez un asunto de esta naturaleza fue resuelto por la Suprema Corte, la cual ordenó indemnizar a un menor de 7 años por bullying y estableció así parámetros específicos a fin de que sea obligación de profesores y autoridades detectar este tipo de fenómenos que dañan emocional o físicamente a los niños. Pero, ¿qué es bullying y cómo se manifiesta? Así lo explica la maestra Ana María Ibarra Holguín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. El bullying escolar, no cualquier tipo de bullying, sino acotado al bullying escolar, es todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Este asunto, que analizó la primera sala y que finalmente derivó en una indemnización al menor, tuvo su origen en un colegio particular del Estado de México, como nos lo explica la maestra Ana María Ibarra. Los hechos un poco son que en un centro particular, el niño, quien tenía solo 7 años de edad, era motivo de agresiones por parte de sus compañeros. Ante estas agresiones, la escuela no hizo nada, y no solo eso, para remediar la situación, sino que la profesora, quien estaba a cargo y cuidado del menor, incitaba y propiciaba esta situación de agresión. Los ministros determinaron que el bullying, además de violar los derechos del niño a la dignidad, integridad y educación, también puede constituir un tipo de discriminación, como sucedió en este caso, ya que el menor presenta trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo que lo coloca en un estado de mayor vulnerabilidad. En este caso era particularmente complejo porque se analizaron tanto la responsabilidad de la escuela respecto a la negligencia que tuvo para atender el problema, pero por otro lado también la conducta de la profesora, quien directamente incitó a que se agrediera al menor. Al evaluar el daño ocasionado al menor, la Suprema Corte estableció la necesidad de aplicar una sanción económica que en este caso valoró en 500,000 pesos como indemnización al niño, bajo los parámetros de la situación económica del centro escolar, pero consideró que es más bien una medida disuasiva y ejemplar para todo centro escolar público o privado que no identifique, prevenga y combata el acoso escolar. Esta indemnización trata de tener el efecto de disuadir conductas dañosas en el futuro. Por eso se establece esto que se le llama daños punitivos, que tienen como efecto no solo reparar el daño a la víctima, sino también de servir como una sanción ejemplar para que los demás centros escolares pues tomen nota y cumplan con sus deberes de cuidado.
La resolución de la primera sala establece que es obligación del Estado, a través de todo centro escolar, público o privado, proteger al menor de este tipo de acoso, y en caso de ser identificado, la autoridad debe probar que actuó con responsabilidad. Con esta resolución de la Suprema Corte, los padres pueden exigir mayor vigilancia a quienes están a cargo de sus hijos durante su permanencia en la escuela. Esto abre la puerta para que los padres vean protegidos los derechos de sus menores y para que los centros escolares sepan también qué deberes atender. Y que no basta con que se hagan omisos frente a estas agresiones, sino que también tienen que hacer algo para evitar o para frenar estas conductas de agresión en contra de los niños. Este asunto está identificado como Amparo Directo 35/2014 a propuesta del ministro Arturo Saldívar. Nos despedimos, sus amigos Luz María Sánchez y Román Ruiz. Esto fue La Suprema Corte cerca de ti. Gracias por habernos acompañado. La Suprema Corte cerca de ti es una producción de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted que padece de debilidad, cansancio constante, falta de apetito, debe atenderse inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Le recomiendo las vitaminas Fórmula 40, que en unos cuantos días le devolverán el vigor, la energía y entusiasmo por la vida. Vitaminas Fórmula 40 de Laboratorios Camacho se piden al 1-800-266-2501. 1-800-266-2501. Una persona que padece del mal funcionamiento de la próstata está propensa a muchos malestares e incomodidades que, si no se atienden a tiempo, pueden traerle grandes consecuencias. Para que su próstata funcione normal y sin peligro, le recomendamos las cápsulas Palmerín Mejorado de Laboratorios Camacho, que puede usted pedir al 1-800-266-2501 o en Casa Camacho, Harbor y Primera en Santa Ana. ¿Usted no se presentó en corte por un ticket de tráfico, licencia suspendida, DUI? ¿Lo arrestaron por drogas? Llame a los abogados de The Ticket Clinic. Ellos pelean por su caso en corte y muchas veces usted ni tiene que ir a la corte. Llame al 1-800-710-0007. Con más de 20 años de experiencia y más de 1 millón de tickets resueltos. Llame al 1-800-710-0007. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. Fíjese que la segunda enmienda, que va relacionado con esto, dice derecho a poseer armas. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y a portar armas. Y ya que estamos entrando precisamente, a Steve, te quiero dar la bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Es la zona metropolitana de Los Ángeles una zona violenta, es una zona insegura, es una zona peligrosa? Hay partes que sí y partes que no. Y más que todo depende, obviamente, de las áreas donde hay pandillas. Ahí es donde va a haber más violencia, especialmente en las noches. Y igualmente por todo el condado, violencia doméstica sí ocurre. ¿Las condiciones de violencia son debido a pobreza, son debido a problemas de organizaciones criminales, son debido a drogadicción, a drogas, al tráfico de drogas? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Exactamente. Las pandillas, el alcohol, mucha gente se pone alterado con el alcohol, y también la consecuencia de droga cuando gente pierde control o en búsqueda de drogas. Ya. No, Agustín, lo que quería, aquí antes de comenzar acá mucho de nuestra conversación acá con Steve, quería platicar un poquito de Steve, si me permites. Sí, no, adelante, por supuesto, mira, presentarlo. Como sabes, nuestra oficina se enfoca en casos civiles. Y un caso civil, por supuesto, requiere cierta, cierta atención. Hay que nosotros acá, con experiencia desde cuando tenemos, pero lo que no tenemos, y es una especialidad en casos penales. Desde que comencé acá a ejercer acá mi oficio como abogado, siempre he contado con Steve Escobar. Trabajaba como defensor público. Y lo que le hace falta a un abogado
sumamente es experiencia en la corte, es que decir, persiguiendo juicios, porque tarde o temprano uno como abogado va a tener que presentarse y el caso de su cliente delante de un jurado y convencer a esas 12 personas acá que la versión que nosotros estamos proponiendo es la verdad, que nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros somos inocentes o nosotros estamos en lo correcto. Claro. Y Steve tiene tanta experiencia y desde que lo conozco, los clientes que le he referido, además de recibir la atención acá intensa que les da Steve a cada cliente, pero también gozan de la experiencia que les da Steve, el profesional que es Steve y todo su conocimiento acá en asuntos penales. En mi opinión no hay otro y me da pues mucho placer tenerlo aquí como invitado. No, claro, por supuesto que sí. Gracias, Ronaldo. ¿Cuáles son los principales casos que enfrentas y cuáles serían para ti los principales problemas en que se mete la comunidad hispana, hablando de estos casos penales, criminales fundamentalmente? Bueno, lo más común que vemos con la comunidad hispana son casos de manejar con licencia suspendida, pero obviamente eso se está bajando en cantidad por la nueva ley. Casos de manejar ebrio y casos de violencia doméstica. Y luego menos se ve casos de drogas y homicidios y otro tipo de casos. ¿Por qué tú creerías por qué caen mucho en nuestra comunidad en esos casos? ¿Desconocimiento, por mal portados? ¿Cuál sería un poco tu análisis, tu evaluación sobre esta actitud? Y vamos a hablar un poco de los consejos que queremos darles a la gente, ¿no? Sí, es diferente relación con las autoridades aquí en los Estados Unidos. En otros países, las cosas que pasan en la casa se quedan en la casa, pero aquí si un vecino llama a la policía y cuando llega el gobierno ya cambia todo. Uno pierde el poder de quejarse o no cuando llega la policía porque van a hacer sus entrevistas y aunque, digamos, la mujer en una situación no quiere que arresten el esposo, lo van a arrestar, lo van a procesar y van a poner cargos. Entonces yo creo que es falta de conocimiento de cómo funciona el gobierno aquí con investigaciones y también obviamente nunca se debe, excepto en defensa personal, usar fuerza contra otra persona. Ya. No, y también hay que reconocer acá, hablando de la violencia doméstica, es algo feo, se reconoce, es algo feo y no hay que soportar acá pues esos actos de violencia doméstica, pero también hay que reconocer, ¿okay?, que las consecuencias de estos son severos y particularmente acá cuando se habla de asuntos migratorios, ¿que no, Steve? Sí. Exactamente, con un arresto y condena de violencia doméstica, eso causa deportación y exclusión del país. Es una acusación y una condena muy grave con bastante consecuencia para inmigrantes. Ya. La gente a veces no entiende muy bien lo que significa la palabra felonía. No está en nuestro vocabulario. No, en el vocabulario latinoamericano no existe esta palabra como tal. Y a veces creemos que hicimos un acto menor y de pronto aquí es como el que estás comentando precisamente ahorita, la violencia doméstica es un hecho de felonía. ¿Cuál es la diferencia entre una falta menor y una felonía y cuáles las consecuencias de ambas? Un delito menor en California es un caso que lleva máximo condena de 364 días en la cárcel local. Entonces, un año prácticamente. Básicamente un año. Entonces eso puede ser violencia doméstica, puede ser manejar ebrio, manejar con licencia suspendida, poseer drogas ilegalmente. Y hay unos casos que son... Claro, las drogas hasta cierta cantidad. Digo, si traes un paquetón de para uso si traes personal. un tráiler atrás con la droga, no creo que sea menor. Sí, transportar o venta es felonía derecha. Pero una felonía es un caso en California donde uno va a ir a prisión en el estado. No hace cárcel local, pero uno va a prisión y la autoridad es el estado de California. Normalmente hace 16 meses o hasta vida en prisión. Entonces, la diferencia en California entre felonía y delito menor es la gravedad del caso y la cantidad de tiempo que va a ser en la cárcel o prisión. Claro. Y la consecuencia de tener una felonía en tus antecedentes, diríamos, estamos hablando, y un poco en el caso de migratorio, evidentemente, pero también hasta como residente también te puede hasta costar la deportación, ¿no? Sí, la ley sobre inmigración es federal, entonces es un poco más complicado comparado con la ley estatal, pero una felonía, obviamente, primeramente, si uno eventualmente quiere tener arma, nunca puede tener arma si tiene una felonía en su récord. Si es una felonía, sí, en muchos casos, inmigración
las autoridades de inmigración no van a dejar que arregle sus papeles, dependiendo si es lo que se llama un aggravated felony. Y es un caso, una felonía demuestra torpeza moral, entonces daña su reputación, su capacidad de obtener trabajo y de trabajar, digamos, en la escuela como voluntario de sus hijos. Eso puede afectar esa habilidad también. Pues sí, la verdad es que sí es difícil porque la gente no se cuida a veces, ¿no? Y no saben esa diferencia, de pronto lo sienten como una cuestión menor. Y dicen, bueno, pero no voy a estar, estuve nada más 2 años en prisión y la consecuencia puede ser grave para esa persona, ¿no? Sí. Lo bueno es que en un caso de violencia doméstica que estamos hablando sobre ese tema, en California siempre arrestan como felonía. Y la fianza siempre arrestan como felonía. Sí, porque la policía no puede arrestar en un delito menor que no vieron ocurrir. Pero ¿a qué le llamarías violencia doméstica? Porque a veces piensa la gente que por gritarle a la esposa no es una violencia doméstica. ¿Desde qué momento tú podrías considerar violencia doméstica? Well, legalmente el cargo es Código Penal 273.5 y los elementos de eso es tocar a otra persona sin consentimiento y causar un tipo de lesión en el cuerpo que deja una marca. Entonces, también si uno toca legalmente y no deja marca puede ser violencia doméstica, pero ese cargo no le afecta tanto para inmigración, pero el de dejar una marca significante, a lo que se llama un traumatic condition, eso es violencia doméstica por ley en California. Y esa conducta es donde le perjudica para inmigración. Pero vamos a decir que, por ejemplo, existe un marido aquí, vamos a decir, un compañero, alguien que está con una persona que no tanto la agrede físicamente, pero de años se está agrediendo psicológicamente, ¿no? Con maltratos, con groserías, con haciéndola sentir mal, dependiente, en fin, todo lo que pudiera ser, que para mí sería que eso es violencia doméstica también. No sé, esto está castigado. Eso es un divorcio, Agustín. Pero no sé si esto está castigado. No es crimen, es obviamente un daño psicológico y un daño para su familia, algo que se debe evitar. Pero si hay una amenaza de muerte, palabras verbales, eso es un crimen de violencia doméstica. Pero simplemente maltratar verbalmente no es crimen, obviamente dañoso para la familia y su matrimonio. Sí, por supuesto. Pero como dice Orlando, pues ese es motivo de divorcio, ¿no? Sí. Pero a veces no es motivo de divorcio, precisamente los tienen sujetos a las mujeres. Porque lo que pasa es que, y evidentemente dicen, no, es que la amenazan con los hijos, ¿no? Mira, yo he conocido, no muchos, pero sí 3, 4 casos fuertes de personas, de mujeres indocumentadas o que están en proceso de llevar a hacer su documentación y se casaron con una persona que es ciudadana y han tenido serios problemas y la primera amenaza es que le va a llamar a migración y la segunda es que le va a quitar los hijos y que nunca va a poder volver a tener. Y esa es una amenaza que la tienen ahí sujeta a lo que prácticamente le digan, ¿no? Y la mujer se lo cree. Y bajo esas condiciones viven años. Sí, eso sufre bastante en esas circunstancias. Exactamente. Sobre el tema penalista, no es un crimen esas amenazas, pero sí. Ya. Hablemos un poco de lo que sería la cuestión de drogas. ¿Cómo has sentido la cuestión de drogas y cómo has trabajado con ello? Bueno, hay 2 como categorías de drogas, el uso personal y la venta o traficante. Ocurrió bastante cambio recientemente con el cambio de rebajar unas felonías de uso personal y posesión personal a delito menor. Yo creo que eso es lo correcto porque no lleva tanto torpeza moral, no es tan malo la conducta, es una condición que tiene la persona que necesita rehabilitación. Entonces en esto he visto más oportunidades para gente como arreglar su vida, tener oportunidad para no estar encarcelados, no perder su trabajo y simplemente recibir tratamiento para cambiar su vida. Sobre traficante y vendedor de droga, eso ha seguido lo mismo, lleva consecuencias graves, lleva deportación inmediato, si es estatal o federal. Entonces, en ese aspecto, yo lo veo lo mismo. ¿Tienes casos de ellos? Sí. ¿Más o menos como cuántos? En cualquier momento 2 o 3. ¿Y cuáles han sido lo más complicado en esos casos? Los que están con las pandillas organizadas, porque ellos tienen una estructura muy sofisticada de venta en la calle y gobierno en las prisiones estatales y federales. ¿Tú estás defendiendo a alguien que ha sido acusado de utilizar droga? Sí. ¿Y qué es lo que te dicen?
No, mira, Agustín, mira, es que la gente lo gusta saber. No, por supuesto. Quiere saber y cómo no meterse, ¿no? Pero también lo que se tiene que reconocer acá, Agustín, es que el trabajo que hace un abogado, no más por supuesto tu servidor, pero un abogado penalista, lo que el enfoque en ciertos casos penales es que se requiere que los oficiales, el sistema, obedezca las leyes también. ¿Okay? Hay muchos casos, sea de drogas, sea de algún otro delito mayor, ¿okay? Que uno como abogado, si los oficiales fallan en cómo persiguen ese caso, el caso se despide. Claro. ¿Okay? Déjame darle un ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, claro. Tenía un caso en Los Ángeles donde mi cliente estaba entrando a un motel y estaba sacando sus maletas y un sheriff entró con su patrulla, lo paró y dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo, nomás estoy entrando a mi cuarto. Y su amigo vino, la policía los paró los dos, llegó otra patrulla, los registraron, esculcaron, abrieron sus maletas, encontraron drogas, pero no tenían causa legal para investigar, era totalmente ilegal, no siguieron la ley de la Constitución de los Estados Unidos, lo arrestaron, me contrataron, puse la petición para excluir evidencia, el oficial testificó exactamente como dije y el juez dijo eso fue ilegal, no viste ningún crimen ni causa razonable, no pudiste arrestar y registrar a la gente. Se desecharon los cargos. No, y como hablamos acá, la Constitución, hablando de enmiendas, la cuarta enmienda de la Constitución requiere, ¿okay? y propone ciertas restricciones en el poder policíaco, ¿okay? Porque también lo que se reconoce es que hay ciertos límites en los actos, los hechos, el trabajo, hay que decir, que la policía hace, ¿okay? Y se guardan de una manera cuidadosa acá por las cortes, porque para la corte y para la Constitución, que un oficial se pone a violar la Constitución a hacer su trabajo, esa evidencia, la que junta, no se va a permitir, ¿okay? Porque lo que se quiere es que los oficiales también obedezcan la ley. Por supuesto. Nadie es sobre la ley, mucho menos un oficial. Eso es lo importante, eso es un tema que sí se persigue acá en los asuntos penales. ¿Qué nos dice? Correcto, y se ve en muchos casos que la policía detiene a una persona para una violación de manejar y piden permiso para esculcar o registrar el carro. Mucha gente dice que sí, pero no están obligados, pueden decir que no, y si el oficial no tiene orden de registro, se pueden seguir en su camino. Pero mucha gente dice que sí, encuentran algo y ahí quedan arrestados. Sienten la amenaza de pronto del policía, sentirían como la presión del policía y lo hacen por miedo. A veces no porque pero por desconocimiento de la ley, de que ellos no tienen por qué permitírselo, lo dejan hacer de pronto. Correcto, ¿no? Y puede pedir supervisor y en general los supervisores si ejercen sus obligaciones más correctamente y si no tienen causa legal, lo tienen que soltar. ¿Ves, Agustín? Y hay que ir bien preparado y siempre acá les exigimos acá a nuestros amigos acá que nos escuchan, primero y principalmente al ser acusado acá por un oficial, hay que quedarse calladito, ¿okay? Y los detalles... Como decía una hermana mía, calladito se ve más bonito. No, calladito más bonito, pero también es que la realidad es que los derechos de uno es de permanecerse callado, que no lo pueden forzar a dar testimonio contra uno. Y hay varios otros derechos, ¿verdad, Steve? Sí, en ese punto, en mi experiencia, en 20 años, en mi opinión, como 80% de mis clientes, si hubieran mantenido silencio, no hubieran tenido suficiente evidencia contra ellos. ¿El 80%? Pues es altísimo. Sí. O sea, todo el mundo parece perico. Sí. No, porque la intención, uno piensa, mire, si me hacen esta pregunta, me voy a poner acá listo y yo me voy a sacar de esto. Sé más que el policía. Y se pone peor y peor y peor, hasta el punto que pues acá están con Steve y Steve sin duda, híjole, por favor, señor, usted hubiera haber quedado calladísimo. Si ellos están haciendo preguntas es porque están investigando y necesitan más evidencia. Entonces, y ellos no tienen obligación absolutamente de decir nada que no quieran decir. Yo quiero mantener silencio y quiero mi abogado. Es todo. Y listo. Sí. Fíjate. Qué lindo es la Constitución. Una cuestión rápidamente, tendremos poco tiempo. Dos cuestiones a Steve, pero una que te va para los dos. Hoy el Papa en el Congreso de Estados Unidos
le pidió a los congresistas abolir la pena de muerte de este país. ¿Verdad? ¿Es factible que esto pudiese hacerse, el abolir la pena de muerte de ese país, o está tan enraizado en muchos estados que es prácticamente imposible? No, híjole, eso es un tema importante, porque por supuesto acá ponen en otros países más civilizados, acá como México, donde no hay esa pena. No hay esa pena. No hay esa pena. Aquí sí es algo que sé que, por ejemplo, el consulado mexicano acá invierte muchos recursos y mucha atención a esos casos de nuestros connacionales que se encuentran aquí en los Estados Unidos y pues enfrentando esa pena. Es algo horrible y pues personalmente fuera buena cosa acá que se fuera a invalidar acá esa pena. Pero la pena de muerte. Sí. ¿Qué piensas, Steve? En California ya está en camino, yo creo, el movimiento político y del legislado de eliminar la pena de muerte. Y estoy de acuerdo con el Papa Juan Pablo II, donde él decía que en nuestra sociedad moderna, perdón, no hay necesidad de matar a una persona por su crimen, porque cuando hay una situación donde no se puede proteger la comunidad en contra de esa persona, tal vez está justificado. Pero como están nuestras prisiones donde se puede excluir a la persona que no tenga contacto humano, desafortunadamente, no hay riesgo para la comunidad. Entonces no hay necesidad de imponer la condena de muerte. Sí. ¿Y por qué considerarías que sí persiste esta posición por muchos legisladores en Estados Unidos y también parte de la sociedad? Hay estados que la defienden. Texas posiblemente sea uno de los que más defienden esta pena de muerte. Pero además la pena de muerte, siento que se ha demostrado, no es disuasiva para que alguien no cometa un delito. Igual lo hacen. No, lo van a hacer. Y como además la pena de muerte tarda 50 años cuando alguien cometió el delito, ya cuando lo mataron ya ni se acuerdan ni por qué estaba en la cárcel siquiera, ¿no? No, ya estudió una carrera, se graduó, hizo una maestría y lo van a condenar a muerte, ¿no? Sí, la gente que merece la pena de muerte no están actuando razonablemente, no están calculando qué condena voy a sufrir si hago esto. Es un acto a veces por enfermedad psiquiátrica o agresión bien agresivo emocional. De pasión, hay que decir. Sí, ¿verdad? Sí. Pues más bien de falta de pasión, sin cálculo. Sin cálculo de lo que están haciendo, de pronto muy irracional, ¿no? Sí. Y que no vas a pensar, si hago esto me van a condenar a muerte, ¿no? Más bien están pensando cómo salir corriendo para que no se agarre la policía, ¿no? Sí. Yo diría que es eso, ¿no? Así que bueno. Antes de partir, ojalá acá puede compartir con nosotros acá su información, Steve, para si hay alguien allá que tal vez le va a hacer falta un consulto acá con Steve. Sí, claro, por supuesto parece, que sí. Steve? Por supuesto que sí. Nada más antes, rápidamente, tienes un minutito. Hablábamos hace rato de la utilización de las cámaras en los cuerpos de los policías. Ahora sí, en los cuerpos de los cuerpos policiales, ¿no? ¿Tú sientes que esto va a ser ventajoso? ¿Va a servirles a los abogados, en este caso, por todo cuestión criminal? ¿Cómo sientes? ¿Va a ser positivo? Ya lo hemos visto en casos de manejar ebrio, porque los Highway Patrol, la patrulla de camino, ya lo usan en su carro y podemos ver los ejercicios en el campo, cómo hace mi cliente cuando está dando respuestas, cómo habla, cómo hace el balance. Entonces ayuda bastante. Yo creo que la verdad es lo que importa en casos criminales y las cámaras van a demostrar más de lo que ocurrió en verdad. Sí. Claro. Y uno no va a tener que confiar tanto en la palabra del oficial. ¿Qué es lo que hay que quitar? Ese poder, esa palabra, ¿no? Sí. Y que sean los hechos lo que digan realmente lo que pasó. Okay. Steve, por favor, diles a las personas dónde te pueden localizar, cómo pueden entrar en contacto contigo y en fin, todos sus datos generales, como dicen por ahí. Gracias. Soy Steve Escobar, mi oficina está en Pasadena, mi número de teléfono es 626-577-7700 y mi website es Escobar Law, es Escobar. Con B corta, V de Victoria. B de Victoria. B de Victoria, sí, mero. Así hay que recordarse. A la B de Victoria. Pues muchísimas gracias, sí, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, abogado. Nos estaremos escuchando el próximo jueves, si así Dios lo quiere, y también ustedes. Pronto regresamos. Y estaremos este próximo jueves. Hasta luego en su Foro Legal. Un placer, gracias.
690 AM, la mejor estación del mundo, te invita a que te anuncies con nosotros. Únete al cambio. Da a conocer tus productos o servicios. Estaremos esperándote. Únete al equipo. Ponle con Paco Rodríguez. Le tengo una rima para el show del show de Paco Rodríguez, compañero. Ándale, nos tiene una rima. A ver, que suene. Anúnciate en Échate Pa' Acá con Ana María Canseco. O únete a Contragolpe a partir de las 3 de la tarde. Después de que no les quede saco, lo vas a ver al Turco Mohamed sentado en esa mesa un día. Seguramente. Y no, es un juego ¿cómo esto, está? ¿no? Solo comunícate al 818-972-4200. Uno de nuestros asesores expertos te dirá cuál es la mejor campaña de posicionamiento para tu producto o servicio. 818-972-4200. Únete al equipo de 690 AM. Pasión W. Todos los deportes. Toda la pasión. Está aquí en Pasión W. Conducido por Francisco Javier González y un gran equipo de colaboradores. Pasión W. Lunes a viernes. Todos los deportes. Toda la pasión. Pasión W. Todos los deportes. Lunes a viernes. Por W Radio. Los Tuzos necesitan mantener la consistencia para meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano. Cuando reciban a unos campeones guerreros que no asustan a nadie en este torneo. En vivo y en directo desde el Estadio Hidalgo, Pachuca, Santos. Este sábado a las 5:30 de la tarde, a través de 690 AM. Una transmisión más de la Liga MX. La Liga MX es presentada por O'Reilly. Sigue adelante con O'Reilly.